Vamos a iniciar la clase, vamos a compartir pantalla y vamos a continuar con el estudio de la médula espinal. ¿Ok? Ahí ustedes están viendo ya, ¿sí?, la presentación. Y vamos a partir desde acá. ¿Ok? Si observan este esquema, pueden ver que la médula espinal presenta 31 pares de segmentos medulares. También se llaman mielómeras. Cuando escuchen el término mielómera, quiere decir que es un segmento medular. ¿Ok? ¿Cuántos segmentos puedo hacer? 31 segmentos medulares, 31 pedacitos. ¿Cómo definimos un segmento medular? Aquella región de la médula espinal que da origen o está en relación con un par de nervios raquídeos. ¿Ok? Eso es un segmento medular. Y entonces yo puedo aquí ver, si lo ampliáramos tantito, a C1, cervical 1, y veo cómo es esta región que está señalándose y cómo está en relación con un par de nervios raquídeos. Vean que aquí está saliendo entre el hueso occipital y el atlas. ¿Ok? Entonces, este C1, aquí tengo C2, C3, C4. Entonces, cada uno de estos segmentos medulares da origen a un par de nervios raquídeos. Y entonces decimos que tengo 8 segmentos cervicales. Voy a tener 12 segmentos torácicos. Fíjense, 12. Voy a tener 5 segmentos sacros, 5. Si lo hago un poquito más grande, vean, aquí están los segmentos sacros. 1, 2, 3, 4, perdón, lumbares. 5 segmentos lumbares. Luego tengo 5 segmentos sacros. Vean que cada vez los segmentos son más pequeños. Si yo comparo T6, T8 o T7 con un lumbar, el segmento es muy pequeño. Y si los comparo con los sacros, los segmentos son sumamente pequeños. Vean, aquí está sacro 1, sacro 2 y así hasta 5. Y al final, en el vértice del cono medular, ahí tengo coxigio 1. ¿Ok? Entonces, si lo sumo, son 8 cervicales, 12 torácicos, ya llevo 20, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio. Y esto me da 31 segmentos medulares y, por supuesto, 31 pares de nervios espinales o raquídeos. ¿Ok? Si observan ustedes aquí, vean cómo esta zona de la médula, vamos a imaginar T6, de aquí a aquí están sus raíces. Aquí veo el ganglio, donde se unen. Y luego, aquí donde está la manita, eso es el nervio espinal. Esa es la mano. ¿Ok? Ahí la ven, nervio espinal. Inmediatamente que sale del agujero de conjunción, se divide en una rama anterior y en una rama posterior. ¿Ok? Y entonces deja de llamarse nervio espinal o nervio raquídeo. Y eso es lo que ustedes van a ver ahí, en el laboratorio. Ahora, aquí en azul observan todas las fibras que están de T1 a T2 hacia abajo hasta el coxis, y todas estas fibras nerviosas reciben el nombre de cauda equina o cola de caballo.
y aquí en medio debe estar el filum terminal. ¿Ok? Entonces, véanlo aquí. Aquí yo veo del lado derecho segmento coxígeo, filum, vértice del cono medular. Veo la cauda equina y aquí en medio, en la línea medio, ven una estructura de color verdoso que baja hasta el coxis. ¿Ok? Bien, si yo veo este esquema, que creo que está en sus prácticas, esto que ven ustedes aquí es la médula espinal. Y aquí se va a continuar con el filum terminal. Esto es el filum terminal. Entonces ustedes en el laboratorio van a separar la cauda equina y van a buscar el vértice del cono medular y van a seguir el filum terminal, ¿ok? Interno. Y si tenemos suerte y hay médulas, veremos que se termina en la dura madre. Y la dura madre se continúa hacia abajo como filum terminal externo. Todas estas fibras que ustedes ven aquí, estas raicillas, son lo que se llama cauda equina. Y aquí vemos la dura madre. Claro, si veo la cara interna, es aracnoides. Aracnoides. ¿Ok? Aquí van a ver un ganglio. ¿Sí? ¿Ok? Para los neurocirujanos es muy importante la topografía de los segmentos medulares. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí está el cuerpo de la primera vértebra cervical, el atlas. Y el primer nervio sale por arriba, el primer nervio. Por arriba de la vértebra correspondiente. Vean C2, C3, C4, C5, C6, C7, ¿sí? Todos van a salir por arriba de la vértebra correspondiente. Pero C8 a C8 sale por debajo de C7. Y entonces ya todos los demás nervios van a salir por debajo de su vértebra. ¿Ok? Entonces, los primeros 7 nervios espinales salen por arriba de la vértebra. Y el octavo sale por abajo. Recuerden que solo hay 7 vértebras cervicales y tengo 8 segmentos torácicos. Bien. Observen cómo la médula cervical pues abarca las 7 vértebras cervicales, casi las 7 vértebras cervicales. Vean los segmentos torácicos. Abarcan la vértebra cervical C7 hasta T10, aproximadamente T10. Llegan al soma, al cuerpo vertebral de T10. Y ahora vean los lumbares. Los lumbares están en la región del cuerpo de T11, T12. ¿Ok? Entonces, todos los segmentos medulares lumbares abarcan solo 2 cuerpos vertebrales. Y luego los sacros y el coxígeo abarcan un cuerpo vertebral, que es el de L1. Entonces decimos que la médula espinal termina entre L1 y L2. ¿Ok? Todo el resto del conducto vertebral ya no hay médula. Hay raicillas, raíces nerviosas. Hay líquido cerebroespinal. Recuerden que esto es el espacio subaracnoideo, ¿sí? Y entonces ellas están nadando en el líquido cerebroespinal. Y vean en negro, aquí en negro, esto es la dura madre. Y cómo aquí termina el saco dural a nivel de S2. S2. Bueno, de aquí hacia abajo, el filum terminal se continúa rodeado de dura madre. Y esto es lo que se llama ligamento duro coxígeo.
duro oxígeno. ¿Ok? Trataremos de verlo en el laboratorio. Ojalá y se pueda y haya. Bien, ya habíamos dicho entonces que en el conducto vertebral yo voy a tener un contenido, que es la médula espinal, las raíces nerviosas, raicillas y raíces, ¿sí? Dorsales y ventrales, meninges y como dependencias los ligamentos dentados. El espacio, el líquido cerebroespinal situado entre la pía y la aracnoides. El tejido adiposo por fuera de la dura madre, entre el hueso y la dura madre. Por supuesto, va a haber vasos sanguíneos en todo el conducto vertebral y dos elementos importantes, el filum terminal y la cauda equina. ¿Ok? Ese es el contenido del conducto vertebral. Y entonces lo habíamos analizado en este esquema. Y habíamos dicho que esto es el espacio subaracnoideo. Bien. Si yo veo desde la base del cráneo a esta médula espinal, vean, todo esto es el espacio subaracnoideo. ¿Ok? La dura madre craneal estaría aquí. Y se repliega y ya cubre el piso de la cavidad. Y la pía está aquí en la médula. Quedamos que la aracnoides siempre está adherida a la dura. Entonces, de pía a aracnoides es el espacio subaracnoideo, lleno de líquido cerebroespinal y de gran cantidad de vasos, ¿sí? Fibras nerviosas. En anatomía, ustedes estudiaron la arteria vertebral. Vean, esta es la arteria vertebral de un lado, que sale de la subclavia. Y observen esta. Esta es la arteria vertebral del otro lado. ¿Por qué les muestro esta fotografía? Porque en el sistema nervioso es sumamente frecuente que haya anormalidades vasculares. ¿Ok? Si yo veo el grosor de esta vertebral, observen el grosor de esta vertebral, sumamente disminuido. Y aquí se van a unir para formar el tronco basilar. Entonces, pues esto, vamos, es algo que se llega a presentar frecuentemente. Generalmente no hay una gran afectación en el riego del tejido cerebral, pero pues ya esto es una condicionante de que puede haber algún problema algún día. Bien, este esquema, si lo agrandamos un poquito, vamos a intentar hacerlo. Ahí lo ven. Tengo mi médula espinal aquí, cubierta por la pía madre. ¿Ok? Vean las astas posteriores, son posteriores, delgadas, y están en dirección a la apófisis espinosa. Las astas anteriores siempre van a estar en dirección al cuerpo vertebral. Esto es el cuerpo vertebral. ¿Ok? Y entonces este es el conducto vertebral. Aquí adentro que tengo la médula. ¿Cubierta por qué? Por la pía madre. Luego veo aquí cómo sale la raíz anterior. Aquí la observan perfectamente bien la raíz anterior. Y veo la raíz posterior que entra a la médula. Quedamos que este es el ganglio. Derivó de crestas neurales. Y aquí hay miles de neuronas. Miles y miles de neuronas que van a dar origen a axones proximales y que se van a meter a la médula espinal, formando la raíz posterior. ¿Ok? En cambio, en la placa basal, que da origen a las astas laterales y anteriores, tengo miles y miles de neuronas que sus axones salen formando la raíz anterior. Y veo aquí cómo dentro de este agujero de conjunción
o intervertebral, la raíz anterior se une con la raíz posterior donde finaliza el ganglio, a la salida del agujero de conjunción. En este momento, al unirse ambas raíces, esto donde está la manita, el cursor, es el nervio espinal. Todo esto es nervio espinal de aquí a acá. Observen que inmediatamente se divide en una rama dorsal y en una rama ventral. ¿Ok? Rama ventral, rama dorsal. Entonces, no vamos a confundir raíz anterior con rama anterior, ni raíz posterior con rama posterior. Entonces, imagínense su dorso, su región dorsal, pueden tocarla, ¿verdad? Con su mano y pueden sentir perfectamente las apófisis espinosas. ¿Sí? Entonces lo que estoy yo viendo aquí, tocando, es esta apófisis espinosa. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo ubiquen, aquí me toco atrás y veo, toco mis apófisis espinosas. Estoy tocando aquí. Bueno, todo el tejido, la piel, el tejido subcutáneo y los vasos, y los músculos que están en esta región del dorso son los que van a estar inervados por las ramas posteriores. ¿Ok? Entonces, la sensibilidad de esta región, la movilidad de los músculos, sobre todo erectores de la columna, ¿sí? Dorsales. ¿Quién los va a inervar? La rama posterior del nervio espinal. Y voy a dar 31 ramas posteriores. ¿Ok? La rama anterior no. La rama anterior es la que va a formar plexos cervical, braquial, nervios intercostales y los plexos lumbosacros. Esta es la rama anterior. ¿Ok? Bien. Si sigo observando esto, vean, aparte, el nervio espinal, este nervio espinal, me va a dar origen a estos nervios, véanlos, que se meten por el agujero intervertebral y van a traer la sensibilidad de la dura madre, del periósteo, ¿ok? De los elementos que están dentro de este conducto vertebral. Y esos se llaman ramos recurrentes, porque se regresan, ramos recurrentes o meningios. Ramos recurrentes o meningios, porque traen en forma importante la sensibilidad de la dura madre. Y otro ramo, fíjense, estoy hablando de ramos recurrentes, ¿ok? Y otro ramo es este que se va a esta bolita que ven aquí, pegadita al cuerpo vertebral, de un lado y del otro lado. Estos son los ganglios de la cadena simpática, del tronco simpático, ¿se acuerdan? Por anatomía, recuerden que hay una cadena simpática o un tronco simpático que va desde el cuello hasta el coxis, ¿sí? Es una vía nerviosa formada por infinidad de ganglios. Entonces, el nervio espinal le manda un ramo comunicante blanco. ¿Y por qué le llamamos blanco? ¿Alguien sabe? ¿Por qué posee mielina? Porque las neuronas que salen del asta lateral son eferentes viscerales generales preganglionares.
y tienen mielina. Están rodeadas por células de Schwann. Entonces, aquí le dan ese aspecto de blanco por la mielina. Entonces, este es el ramo comunicante blanco. Las neuronas que salen del ganglio y se llegan a regresar al nervio, vean, a la rama anterior o al nervio espinal, ¿sí? Este es el ramo comunicante gris, porque son neuronas eferentes viscerales generales postganglionares del tipo C y son amielínicas. Entonces, por eso se hizo esa diferencia entre ramo comunicante blanco y ramo comunicante gris. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Y por qué estas neuronas se regresan al nervio? Porque este nervio va a ir a inervar infinidad de vísceras en, por ejemplo, en las extremidades, en las paredes corporales, ¿sí? Ya quedamos que en mi mano tengo vísceras, glándulas sudoríparas, músculos piloerectores, músculo liso de los vasos. Fundamentalmente van a esas estructuras viscerales. ¿Y quién las inerva? La neurona eferente visceral general postganglionar que viene de los ganglios de la cadena simpática para ejercer sobre ellos acciones simpáticas. Entonces es importante que ustedes se pongan a analizar un poco este esquema para que nunca se les olvide que un nervio espinal a su salida del agujero de conjunción siempre me va a dar origen a una rama posterior, una rama anterior. Una serie de ramos recurrentes o meningios que traen la sensibilidad de las estructuras del interior de los del conducto vertebral y el ramo comunicante blanco. El ramo comunicante gris no es rama del nervio espinal, es rama de la cadena simpática. Y la cadena simpática da origen a nervios. Esos nervios también se llaman esplácnicos o viscerales. Entonces, ustedes en anatomía tuvieron que estudiar todas las ramas que salen de la cadena simpática y van a las diferentes vísceras. Y esos son los nervios esplácnicos. Entonces, cuando yo escucho ramo comunicante gris o nervio esplácnico, quiere decir que son neuronas que tienen su soma en los ganglios de la cadena simpática y salen formando esas estructuras. ¿Ok? Aquí siguen siendo viendo lo mismo, la raíz anterior, posterior y el ramo comunicante blanco, ¿verdad? Los ramos comunicantes hacia la cadena simpática. ¿Ok? De hecho, aquí señalan el ramo comunicante gris, que se regresa al nervio espinal. Y veo aquí adentro, vean el filum terminal o el vértice del cono medular, no sé qué esté señalando ahí, ¿sí? Y alrededor las fibras que forman la cauda equina, todas rodeadas por la dura madre. Y por fuera, pues el espacio epidural o extradural, donde hay tejido adiposo. Ok. Entonces, en esquema es lo mismo. Luego lo leen, por favor. La cadena simpática aquí a los lados, ¿verdad? El cuerpo vertebral, vean la aorta. Y pues salen nervios esplácnicos hacia estas estructuras para formar plexos perivasculares que después podremos ver algunos. La disposición dentro del conducto vertebral de mi médula con su pia madre, ¿sí? Vean todo esto es el espacio subaracnoideo
la aracnoides pegada a la dura madre y luego el espacio epidural donde hay tejido adiposo, plexos venosos y aquí veo muy bien el ligamento longitudinal posterior que está dentro del conducto vertebral. Veo el agujero intervertebral y veo cómo aquí sale el ganglio, abajo se une la raíz anterior y cómo inmediatamente se divide en una rama anterior y en una rama posterior. Espero que se pueda identificar en las preparaciones. Aquí ven el nervio espinal y ven los ramos meningios o recurrentes que se regresan en forma importante a dura madre y a las paredes óseas, fundamentalmente. Ustedes están viendo aquí las raicillas posteriores, cómo entran a la médula y pegaditas a ellas las arterias espinales posteriores. Y en la cara anterior de la médula espinal veo la arteria espinal anterior. Esa está en el surco medio anterior y aquí veo la salida de las raicillas en los surcos anterolaterales. Vean cómo hay una gran cantidad de vasos venosos, ¿ok? De hecho, hay más venas que arterias en el sistema nervioso central. Ya lo veremos cuando veamos irrigación. Esto es lo que van a identificar ustedes en el laboratorio. Van a ver una médula espinal y aquí ven esta arteria que viene aquí. Entonces, esta arteria se llama Arteria medular anterior. espinal anterior. Por lo tanto, esta es la cara anterior de la médula espinal. ¿Ok? A los lados veo la salida de las raicillas. Y esto que parece hojas de papel, que los ven aquí, van a ser parte de lo que vamos a ver luego como ligamentos dentados. ¿Ok? Prolongaciones de la de la pía madre. Generalmente van a haber 21 pares y son dependencias de la pía madre que se fijan a la dura madre. ¿Ok? Si yo me regreso, no, a ver si está por aquí, no está. Bueno, observen esta médula espinal, veo la arteria espinal anterior. Y aquí no veo arteria espinal anterior. Entonces esto es la cara posterior. Y las arterias espinales posteriores vienen aquí, pegaditas a la salida de las raicillas posteriores. ¿Ok? Que cuando se junten varias, entonces forman un segmento medular. Y del otro lado ocurre lo mismo. Y entonces forman una raíz de un lado, otra raíz del otro lado. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver en el laboratorio. Se dice que la médula espinal está perfectamente protegida dentro del conducto vertebral. Vean, medios de fijación. Arriba, pues se continúa con la médula oblonga. ¿Ok? Una continuidad. Abajo tengo el filum terminal y el ligamento duro coxígeo. Entonces tengo a la médula fija arriba, fija abajo. ¿Ok? Luego le salen las raicillas nerviosas que forman raíces y estas se meten en cada agujero intervertebral. Pues no hay manera de que se mueva. ¿Sí? Todas las raicillas forman las raíces y salen por los agujeros. Los ligamentos dentados, recuerden la pía, rodea toda la médula, tiene dependencias laterales y se fija la dura. Y luego le agregamos líquido entre pía madre y aracnoides, el líquido cerebroespinal, y para terminar, rellenamos el espacio epidural con tejido adiposo
y plexos venosos. Entonces tengo una médula espinal perfectamente empaquetada, ¿verdad? Fija dentro de ese conducto vertebral. Y todos estos son medios de fijación y de protección de la médula espinal. ¿Para qué me puede servir esta diapositiva? Observen. Esta es la región anterior, esta es la región posterior. ¿Ok? En la región anterior tengo un surco profundo. Se mete, casi llega a la sustancia gris intermedia, esta zona, pero no llega hasta allá. Este es el surco medio anterior de la médula espinal. Y ahí vive la arteria espinal anterior. Arteria espinal anterior. ¿Ok? Luego, ustedes ven que de aquí hacia acá, aquí salen miles y miles de axones, ¿no? Millones en toda la médula, ¿sí? Por este surco. Y este surco se llama anterolateral. Anterolateral. ¿Ok? Entonces, de este lado, aquí vean la raíz ventral. Aquí está saliendo. Es una preparación histológica. Aquí está el otro surco anterolateral. Entonces, de este surco a este surco es la cara anterior de la médula espinal. Cara anterior de la médula espinal. ¿Ok? ¿Entre qué surcos está? Entre los ventrolaterales, los sitios donde salen las raíces anteriores. Luego me sigo y todo esto es la cara lateral de la médula. Desde la salida de la raíz anterior hasta la entrada de la raíz posterior. ¿Ok? Y este surco se llama dorso lateral o posterolateral. Entonces tengo dos surcos, anterolateral o ventrolateral, depende del libro que estudien, depende de la terminología que estén utilizando, se manejan las dos, ¿sí? Posterolateral, anterolateral. Entonces, la cara lateral está entre el surco anterolateral y posterolateral. La cara posterior, por consiguiente, está entre ambos surcos posterolaterales o dorsolaterales. Esta es la cara posterior de la médula espinal. Entonces se dice que la médula espinal presenta una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales, ¿sí? Que están dadas por la salida de las raíces anteriores y la entrada de las raíces posteriores. Bien, en la cara posterior hay en la línea media un surco, se llama surco medio posterior, surco medio posterior. Y entre el surco medio posterior y el surco posterolateral hay otro surco, sobre todo en las regiones cervicales y torácicas superiores. Fíjense, solo lo voy a encontrar en los segmentos cervicales y torácicos superiores. Y este surco se llama intermedio posterior. Intermedio posterior, uno acá y otro acá. Entonces, sí. ¿No le dijo que se encontraban en los cervicales y cuál otro? Y torácicos superiores. De T6 hacia arriba. T6 hacia arriba. ¿Ok? Del segmento torácico T6 hacia arriba.
De T6 hacia abajo no lo voy a encontrar. Bien, entonces yo puedo decir que mi médula espinal presenta varios surcos y los podemos manejar. Surco medio anterior, surco anterolateral o ventrolateral, surco posterolateral o dorsolateral, surco intermedio posterior y surco medio posterior. Y se vuelven a repetir. Surco intermedio posterior, surco posterolateral o dorsolateral. Bien, quiero que observen algo en esta preparación histológica. La sustancia gris. La voy a ir delimitando y vean, esto es el asta posterior. Pero vean lo que señalo. Aquí está el asta posterior, hasta acá y hasta acá. Todo esto es el asta posterior. Y del otro lado igual, asta posterior. Entonces, ¿qué va a ser esta estructura que yo veo aquí? Vean, todo esto no es asta posterior. Es un conjunto de fibras que entran de la raíz posterior y se meten profundamente hasta llegar a la sustancia gris. Esto se va a conocer como fascículo dorsolateral o de Lissauer. ¿Ok? Entonces, en algunas regiones medulares, ese fascículo es muy largo. Vean, desde el surco hasta que llego a la sustancia. Y este es el conjunto de fibras que entran y se llaman fascículo dorsolateral o de Lissauer. ¿Ok? Y ese fascículo dorsolateral o de Lissauer está dividido en dos grandes zonas. Una zona medial, esta es la región medial, hacia la línea media, y una zona lateral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay fibras que entran por la zona medial y hay fibras que entran por la zona lateral. Ahorita vamos a ver para qué sirve esto. Ok. Entonces, si ustedes ven aquí, en este esquema ya pueden identificar lo que acabamos de mencionar. Surco medio anterior, surco anterolateral. Y vean que en este surco anterolateral salen infinidad de raicillas del asta anterior y del asta lateral. Salen las raicillas y aquí se unen formando una raíz. Y aquí penetran por el surco posterolateral hacia el asta posterior. Entonces, todas estas raicillas que están en esta zona son los que me delimitan un segmento medular, T1, T2. Ustedes aprendieron que el plexo braquial va de C5 a T1. O sea, comprende el segmento cervical C5, C6, C7, C8 y el segmento torácico 1. Entonces son 5 porciones como estas. Aquí tengo solo 2. Y de ahí las ramas anteriores son las que forman el plexo braquial. ¿Ok? Bien. Entonces aquí yo veo el surco dorsolateral y anterolateral. Y por supuesto el surco medio anterior. Si veo aquí la médula, ven, aquí veo las astas posteriores. Entonces esto es cara posterior. Y aquí veo muy bien las arterias espinales posteriores, pegaditas a las raicillas. No hay una arteria espinal anterior, pero hay un surco medio posterior. Surco medio posterior. ¿Ok? Y veo muy bien aquí los ligamentos dentados. Los observan perfectamente bien. Las dependencias de la pía madre. Forman como dientes.
Por eso se les llamó ligamentos dentados. Y se fijan a la dura. Recuerden que esto que estoy viendo aquí es aracnoides, pero hacia afuera la dura madre. Ambas capas están unidas. Entonces, estas fibras se van a pegar aquí a la dura madre. ¿Ok? Y aquí la veo pues rodeada toda la médula por la dura madre. La dura madre se continúa, quedamos por rodeando a todas estas estructuras, a la rama anterior, a la rama posterior, y ahí reciben el nombre ya de epineuro. Bien. Si yo ahora veo qué hay en el interior de estos elementos, lo que voy a ver que son, hay cables, hay fibras. Por ejemplo, esta fibra roja, la sigo y veo que tiene su cuerpo en un ganglio. Ah, entonces una neurona aferente y tiene que entrar por la raíz posterior. Entonces la raíz posterior siempre es aferente o sensitiva. En cambio, yo veo aquí en el asta anterior una neurona, el soma, y veo su axón que sale por esta raicilla, se mete en la raíz anterior y luego viaja por la rama anterior del nervio espinal. Claro, aquí viaja por el nervio espinal y luego por la rama anterior. ¿Y a dónde se va? A un músculo. Entonces, estas neuronas son eferentes o motoras. Y entonces, la raíz anterior es motora. La raíz posterior es sensitiva. ¿Ok? Ah, pero el nervio espinal tiene neuronas aferentes y eferentes. Entonces, este es mixto. Porque hay neuronas en ambos sentidos. Oiga, pero la rama anterior también tiene aferentes y eferentes. Entonces son mixtas. Entonces es una gran diferencia. Una rama anterior es mixta, en cambio las raíces son o sensitivas o motoras. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre decir raíz posterior, raíz anterior o rama posterior y rama anterior. No tienen el mismo tipo de neuronas. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Profe, yo casi no le entendí, lo podría volver a repetir. Sí. Que si vemos el interior de estos elementos anatómicos que acabamos de mencionar, ahora veo que en su interior hay cables, fibras nerviosas. Y que estas fibras nerviosas pueden ser de dos tipos, aferentes o eferentes. Aquí las aferentes las pusieron en rojo y las eferentes en azul. Normalmente la mayoría de los autores las ponen al revés, pero no importa. ¿Por qué sé que la roja es sensitiva? Porque tiene su cuerpo en un ganglio. Y los ganglios son sensitivos, derivaron de crestas. Y en los ganglios hay neuronas aferentes. Entonces, esta neurona manda una prolongación a un receptor y manda la otra prolongación a la médula espinal a través de la raíz posterior. Entonces decíamos que la raíz posterior siempre va a ser sensitiva. En cambio, las neuronas del tubo o de la médula espinal mandan axones por la raíz anterior. Estas neuronas son eferentes o motoras, razón por la cual la raíz anterior es motora. Cuando se unen la raíz posterior con anterior, forman el nervio espinal. Y entonces este tiene fibras de ambos tipos. Es mixto. Ustedes estudiaron en anatomía nervios sensitivos, nervios motores y nervios mixtos. Y veo que aquí el nervio se divide en una rama posterior y en una rama anterior. Y la rama anterior, igual que la rama posterior, son mixtas. Entonces les decía que son diferentes las ramas a las
raíces, posterior y anterior. La posterior es puramente sensitiva y la anterior puramente motora. ¿Ok? Entonces ¿Alguien más? mencionaba que la rama posterior y la rama anterior también son mixtos, igual que el nervio espinal, Claro. los tres, pero Porque ya eso, cambia cuando es raíz. nervio, rama anterior y rama posterior. ¿Por qué? Ah, porque yo estoy así y de momento me pongo recto. Los músculos del dorso del esqueleto axil entraron en contracción y me pusieron recto. Entonces yo mandé neuronas a esos músculos. Pero ahorita me da comezón. Entonces capto sensibilidad. También tengo sensibilidad en esa región. Y esa región está inervada por la rama posterior. ¿Ok? No se diga la rama anterior. Va a formar plexos. Y entonces en mis brazos tengo sensibilidad y tengo movimiento. ¿Queda claro? Sí. Ok. Entonces nunca vamos a olvidar eso. Entonces aquí vemos el ejemplo más simple. Nervio espinal, raíz posterior. ¿La ven? ¿De dónde trae información? En este caso de un corpúsculo de Meissner, de la piel. Es sensibilidad, es aferente. Y luego aquí veo una neurona del asta anterior que ahora sale por la raíz anterior, se va por el nervio espinal, nervios periféricos y va a un músculo, a una placa motora. Y esta es una neurona eferente. ¿Ok? Y entonces yo veo ahora que las neuronas aferentes van a ir a terminar en el asta posterior, llevando infinidad de informaciones. Y las astas laterales o anteriores dan origen a neuronas motoras o eferentes que salen hacia músculos o hacia glándulas, que son los dos grandes grupos de efectores. ¿Ok? Mueve la mano, pues voy a músculos. Hace mucho calor o estoy muy nervioso y estoy sudando, glándulas sudoríparas. Entonces, si aquí hay una glándula sudorípara, aquí vendría una neurona roja y la inervaría. ¿Para qué? Pues para hacer que secrete. ¿Ok? O aquí viene una neurona visceral y va al músculo piloerector. ¿Para qué? Pues para que ese folículo piloso se ponga erecto. ¿Ok? Entonces lo del medio sería un ramo mixto. No, Lo sí, un que... ramo mixto. Lo del medio, donde No, está aquí ven ustedes, dice nervio periférico. O sea, recuerden que en el sistema nervioso periférico yo voy a tener raicillas primero. Nunca debemos olvidar raicillas. Luego raíces. Luego nervios espinales. Luego ramas posteriores, ramas anteriores. ¿Qué hacen las ramas anteriores? Forman plexos nerviosos. ¿Qué hacen los plexos nerviosos? Pues dan origen a nervios periféricos. Por ejemplo, en el plexo braquial, al nervio radial, cubital, mediano, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y todas esas estructuras vamos a ver que están constituidas por diferentes tipos de fibras. ¿Ok? Algunos recuerden que un plexo es una red nerviosa en donde hay una redistribución de fibras. ¿Sí? Entonces, todas las ramas anteriores son mixtas. Pero si yo hablo de plexo braquial, voy a tener un nervio puramente sensitivo. ¿Alguien se acuerda cuál es? Que solo lleva fibras sensitivas. Todos los nervios que salen del plexo generalmente son mixtos, excepto uno. ¿No es el mediano? No, ese es motor, inerva ¿No es el músculo músculos, cutáneo? el músculo cutáneo, ¿cierto? Sí.
Ok. Un segundito. 15. Que no conecté la computadora y me está informando que nos vamos a quedar sin energía. Ok. Bien. Chequen el plexo braquial y van a ver, el músculo cutáneo creo que es mixto. Hay un accesorio. El accesorio del braquial cutáneo. Revisen el nombre actual de ese nervio y es puramente sensitivo. ¿Qué pasa en el plexo? En cualquier plexo. Que a veces el nervio va a inervar una gran cantidad de músculos o pocos músculos. O a un músculo. ¿Sí? Por ejemplo, circunflejo. Entonces, en el plexo le mandamos cierto conjunto de fibras motoras y cierto conjunto de fibras sensitivas. A veces son más sensitivos que motores. ¿Sí? Ok, pero hay algunos que son puramente sensitivos. Bien, entonces la mayor parte de todas estas estructuras periféricas van a ser mixtas. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ok, ¿alguna pregunta? Esto es algo que nadie les enseña. Nunca. Debería formar parte del curso de neuro. No está en el programa y se llaman dermatomas. Y el médico debe saber exactamente qué región de piel está inervada desde el punto de vista sensitivo. ¿Ok? Vean. C2. C2. Cervical 2. ¿Ok? Y ahora búsquenme el coccigio. ¿Dónde está? ¿Alguien lo encuentra? En este esquema. ¿Ya lo encontraron? Coccigio. No. ¿Y encontraron el cervical 1? No. Tampoco. Tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no están ahí? Porque no inervan piel. Porque esos segmentos C1 y coccigio son puramente motores. No tienen fibras sensitivas. ¿Queda claro? ¿Ok? Fíjense, ¿quién inerva todo el macizo facial? Trigémino. Y algunos otros nervios craneales, pero fundamentalmente trigémino. En cambio, vean aquí a este con su toda la bóveda, toda la piel de la bóveda craneal hacia C2, es cervical. Cuello, vean C3, C4, C5, C6, C7. ¿Sí? Entonces C2, C3, C4, plexo cervical. C5, C6, C7, C8, plexo braquial. Y vean T1, esta porción de T1 en la cara anterior de antebrazo y brazo. Nos llega a mano. Y luego tengo aquí C6, tengo C7 y los últimos dos dedos C8 con una parte del antebrazo. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque cada segmento medular inerva una región de piel, que se acuerdan que son fundamentalmente lo que derivó del somite, que son los
dermatomas, la región de la dermis. ¿Ok? Entonces hay ocasiones que hay pacientes que empiezan a tener trastornos de sensibilidad en alguna región del cuerpo, ¿sí? Y necesitamos saber quién lo está causando, sobre todo si no hay lesiones aparentes en todas estas estructuras. Y entonces tenemos que irnos a pensar en segmentos medulares, por ejemplo, una hernia de disco, ¿sí? Y entonces el paciente empieza a tener alteraciones, ¿verdad? Fíjense que me arde mucho, siento que me quema la región anterolateral del muslo, la rodilla y la cara interna de mi pierna. Ajá, entonces, ese paciente probablemente tiene una compresión a nivel de L4. ¿Sí lo ven? Entonces, es sumamente importante. Fíjense que tengo, pues me arde, me duele, siento sensaciones de quemadura en la región anterolateral de la pierna. Claro, él me va a señalar y yo voy a saber que es la región anterolateral de la pierna hasta llegar a los dedos del pie. Ah, pues es una L5. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces los dermatomas, si tenemos tiempo, después los vamos a retomar y vamos a platicar. Vean, la planta de los pies, L5, L4. ¿Sí? Entonces, esto me da ideas de que, pues sí, probablemente el paciente tiene un problema ciático, tiene un problema de compresión, un síndrome canal estrecho, por ejemplo, ¿sí? En fin, hay infinidad de patologías relacionadas con los dermatomas. Y esto es algo que deben tener en mente. Si tenemos tiempo, vamos a dar una pequeña clase sobre dermatomas. Ok. ¿Qué quiero que vean en este esquema? Quiero que vean lo siguiente. Esto que observan aquí son discos táctiles de Merkel, porque están en el borde, vean, de las papilas dérmicas. Están en la epidermis, ¿sí? No se meten, sino serían terminaciones libres. Entonces son discos táctiles de Merkel para el tacto grueso. Ok, esta neurona viene, si ustedes quieren, del dorso de la mano, para pensar en nervio radial. ¿Ok? La estoy tocando. Estoy estimulando el dorso de mi mano derecha. Ah, entonces el nervio radial derecho. Y entonces la información va a viajar hacia la médula por el nervio radial, se va a meter en el plexo braquial, después va a viajar por la rama anterior del nervio espinal correspondiente, después viajará por el nervio espinal y luego se meterá hacia su ganglio en la raíz dorsal, veo su cuerpo y luego veo su axón proximal que entra por la raíz posterior a esta zona que decíamos era el fascículo de Lissauer. ¿Ok? Y entonces toda neurona que entra a médula espinal en el segmento correspondiente, piensen que es C5, está entrando por C5. Y aquí la veo que entra por C5 al asta posterior. Pero vean lo que hace esta neurona en el fascículo de Lissauer. Da una rama hacia arriba para el segmento superior y da otra rama hacia abajo para el segmento inferior. ¿Ok? Entonces, toda neurona perdón, aferente que entra a médula llega a su segmento y da ramas hacia arriba, a 2, 3 segmentos hacia arriba o 2, 3 segmentos hacia abajo. ¿Ok? Ese es el comportamiento de una fibra aferente.
llega a su segmento y da ramas hacia arriba y da ramas hacia abajo. ¿Ok? Entonces, si yo me quemo el dedo al levantar la tapa de la cacerola, pues esta información no llega nada más a un segmento, llega a los segmentos superiores e inferiores. Y puede llegar incluso directo al asta anterior, ¿Para qué? Para generar una respuesta total de todo el plexo braquial. ¿Ok? Basta que se estimulen unas cuantas neuronitas para que yo dé una respuesta global de toda la extremidad superior. ¿Ok? Entonces, todas las neuronas van a hacer lo mismo. Vean aquí, en este músculo, lo que estoy viendo es el uso neuromuscular. A esto es propiocepción. La neurona hace lo mismo. Piensen que es un músculo inervado por el radial y hace lo mismo, entra, pero vean, asciende y desciende. ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos a ver ahorita que estas neuronas propioceptivas no entran directas a el asta posterior. ¿Ok? ¿Para qué llegan al asta posterior? Para ahí ponerse en contacto con neuronas del asta posterior y estas, muchas se cruzan al lado contrario y ascienden formando fascículos, haces, tractos o lemniscos. ¿Ok? Entonces, la neurona aferente llega al asta posterior, se comunica con una neurona del asta posterior y esta neurona, si es cordonal o principal, como dicen en algunos libros, ¿no? Esta neurona se va a cruzar al lado contrario, se van a agrupar miles de neuronas o cientos de neuronas y van a ascender formando un tracto, por ejemplo, o un fascículo, o un lemnisco, o un haz. Depende de la terminología que estén utilizando. ¿Ok? Ya quedamos que fascículo, haz, tracto es lo mismo. Lemnisco es diferente a estos. Y entonces aquí veo lemnisco medial y aquí veo tracto espinotalámico. ¿Qué hacen estas neuronas que se cruzan? Pues simplemente tomar esta información y mandarla a centros superiores. A centros superiores. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con muchas neuronas que vienen de centros superiores y ahora descienden y van a terminar en las astas anteriores. ¿Ok? Porque las astas anteriores o astas laterales son motoras. ¿Queda claro? Yo tengo neuronas que vienen de mi corteza cerebral, van a descender por estos fascículos, por esos tractos, y van a terminar en las astas anteriores o laterales. ¿Sí? Y claro, las neuronas de las astas anteriores van a sacar esa información hacia un efector. Un efector. Yo le digo, mano derecha, flexiónate. ¿Qué hice? Mandar una orden del área 4 que va a bajar por todo mi sistema nervioso central a los segmentos del plexo braquial y de ahí una neurona roja que la ven aquí va a salir, ¿verdad?, por la raíz anterior y por todas las estructuras que ya mencionamos y va a hacer que los músculos se contraigan. Entonces, esta es una vía eferente, diferente a esta, que son vías aferentes. Le llevo información a la corteza. Me arde el dorso de la mano. Entonces necesito una neurona aferente que vaya a la médula, que entre, que se distribuya entre los segmentos
se ponga en contacto con las neuronas del asta posterior y ahora se cruce y ascienda. Y les vaya a informar que tenemos ardor en el dorso de la mano. Ese es el comportamiento que van a tener tanto las neuronas aferentes y eferentes como las neuronas que están en el interior de la médula espinal. Este esquemita no está en su presentación que les mandé. Luego se las mando si quieren nuevamente. O la consultan en el Netter. De hecho, tienen el libro de Netter ustedes y ahí está ese esquema. ¿Ok? Son los libros básicos de la bibliografía. Y entonces observen. Todo esto son aferencias que entran a la médula espinal, al asta posterior. Vean, se va complicando la vida. Yo tengo neuronas, habíamos dicho. Las neuronas que más rápido conducen son las propioceptivas, las que me informan de cómo está mi cuerpo en el espacio. Y entonces, vean, estas neuronas se llaman aferentes somáticas generales propioceptivas. Aferentes somáticas generales propioceptivas. Y aquí le ponen consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta neurona va a entrar por la raíz posterior en la división medial. Vean, las moradas son mediales. Las azules y rojas son laterales. Esto es medial, esto es lateral. Entonces les decía que el fascículo de Lissauer se divide en dos regiones, una medial y una lateral. Las fibras que entran en la región medial generalmente son las fibras propioceptivas. Y muchas de ellas entran y no se meten a la sustancia gris. No hacen relevo aquí, sino que se meten y ascienden por el cordón posterior. Vamos a ver que esta región del cordón posterior es el fascículo grácil y este es el fascículo cuneiforme. ¿Ok? ¿Qué son sustancia blanca? ¿Por qué están formadas? Por neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas. ¿Ok? ¿Que van a ascender? Desde que entran, ascienden. Y van a llegar a bulbo. ¿Ok? Unas de ellas, estas moradas, llegan a bulbo, terminan en un núcleo y de ahí se van a tálamo y de tálamo a corteza. Y me informan de cómo están las partes de mi cuerpo en el espacio, de cuello hacia abajo. Hay otras neuronas propioceptivas, véanlas, que pueden ser estas mismas que vimos anteriormente. Algunas son directas, algunas salen de estas conscientes y se van a esta región de la médula espinal para mandar la información a cerebelo. A cerebelo. ¿Sí? Esto lo vamos a estar checando y checando y checando como no tienen ustedes idea. La propiocepción se tiene que ir a cerebelo. Si yo en este momento, ustedes me dicen, ¿cómo está su mano derecha? Yo puedo agarrar y sin ver, ¿sí? Puedo saber cómo está. Extendida, flexionada, extendida, flexionada. ¿Qué quiere decir esto? Que la información propioceptiva llegó a través de esta vía consciente a corteza. Y yo en este momento, en corteza, me estoy enterando de los movimientos que está haciendo. Sin embargo, ustedes están sentados ahí, igual que yo. ¿Sí? Y
Por ejemplo, yo le preguntaría a Sofía, ¿en qué momento le dijo a su mano izquierda que estuviera recargada sobre su rostro? ¿En qué momento lo hizo? No lo sabe. O le pediría a quien tiene la mano en la frente, no veo su nombre, estamos así. ¿En qué momento le dije a la mano que haga esto? ¿Sí? ¿O en qué momento le dijeron a sus piernas, dice Alonso Escribano, no, mejor no me toco la cara, ¿cierto? Bien, ¿en qué momento le decimos a nuestras partes del cuerpo que se muevan? Para que se muevan solitas, necesitamos mandar propiocepción a cerebelo. Y el cerebelo es el que va a generar esos movimientos involuntarios que todo el tiempo estamos haciendo. ¿Cierto? ¿Ven por qué es importante tener las cámaras encendidas para estarlos viendo? ¿Sí? Entonces la propiocepción es muy importante para que yo haga movimientos conscientes o movimientos inconscientes. Yo estoy hablando con ustedes y mi mano derecha está moviéndose como se le pega la gana. ¿Quién está haciendo eso? Cerebelo. No estoy yo agarrando y diciendo, ahora muévete hacia abajo, ahora vete hacia arriba, ahora mueve los dedos, cierra el puño, abre el puño. No, yo estoy platicando con ustedes. Pero, así como los actores, también los profesores, movemos todo para intentar explicar algo. ¿Sí? Y esas acciones, la mayor parte de ellas, son manejadas por un cerebelo. Entonces, esa es la propiocepción inconsciente, que se va a cerebelo para que él genere ese tipo de movimientos. Luego ven aquí tacto y presión, que damos que son las neuronas que conducen pues ya más lentos que las propioceptivas. Y veo cómo estas sí hacen relevo en médula. Entran directos a médula, ¿cierto? A médula espinal. Y aquí se ponen en contacto con interneuronas o con neuronas que cruzan y ascienden. Nada más estoy viendo cómo están entrando a la médula, pero en su cerebro debe estar consciente que esas neuronas al estar entrando dan ramas hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Vean aquí está llegando información de tacto y presión al asta posterior. Pero tengo una neuronita que no hace relevo ahí y se mete por los fascículos gráciles y cuneatos. Esta azul lleva información de tacto fino. El tacto fino viaja por las vías propioceptivas. Es algo que nos vamos a aprender. ¿Ok? Tacto fino siempre va a viajar por las vías propioceptivas. El tacto grueso o no discriminativo, ese viaja por, tiene que hacer relevo en el asta posterior y luego viajar por algo que se llama sistema anterolateral, que luego vamos a ver. Observen las neuronas de dolor, siguen siendo aferentes somáticas generales. Todas estas son aferentes somáticas generales, nada más que unas son propioceptivas y las azules y rojas son esteroceptivas. Recuerden que las esteroceptivas son para dolor, temperatura, tacto y presión. Y las propioceptivas, pues para la propiocepción. Y entonces aquí veo cómo estas neuronas entran al asta posterior, lo observan aquí, pueden llegar aquí al borde del asta posterior, o se pueden ir más profundamente o más profundamente,
¿Lo ven? Pueden terminar en diferentes regiones e incluso en el asta anterior. ¿Ok? Por supuesto, aquí veo las neuronas motoras que van al músculo esquelético, ¿sí? Al músculo estriado esquelético. Estas ya son neuronas del asta anterior. Y están viendo infinidad de interneuronas por todos lados. Vean esta. Es una interneurona. Entonces, aquí llegó esta neurona de dolor y llegó a esta zona. Una interneurona lo mandó a esta zona. Esta interneurona lo mandó aquí y lo mandó acá. Y otra interneurona lo mandó hasta el asta anterior. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo muevo algo en función al dolor, pues puedo tener un arco reflejo sumamente complejo, porque están interviniendo varias interneuronas. El asta posterior da origen a dos tipos de neuronas que ya habíamos visto. Interneuronas y neuronas cordonales, que se cruzan y ascienden o descienden en los cordones. Recuerden que la médula espinal está dividida en sustancia gris y en sustancia blanca. Y la sustancia blanca forma cordones. Este es un cordón posterior, este es otro cordón posterior. Este es el cordón lateral y todo esto es el cordón anterior. ¿Ok? Entonces las neuronas que salen hacia la sustancia blanca se llaman cordonales, porque van a colocarse en esas regiones que reciben el nombre de cordón anterior, cordón lateral o cordón posterior. ¿Ok? Bien. Esto luego lo vamos a ver. Quiero que observen esta imagen. También es del Néter. Y esto es lo que a mí me enseñaron cuando entré a la carrera de medicina. ¿Ok? Hace 47 años. Me enseñaron estos núcleos. Y decían que estos núcleos son pues, la clasificación de Sherrington. ¿Ok? Y entonces me enseñaron que había una zona marginal de Waldeyer, una sustancia gelatinosa de Rolando, un núcleo propio, un núcleo de Clark. En aquel entonces era de Clark, ahora es torácico o dorsal. ¿Sí? Este núcleo basal lateral, antes se llamaba propioceptivo basal, o células bordeantes de Sherrington. Entonces, a lo largo de todo el tiempo han ido cambiando todos estos nombres. Bueno, esto es lo que aprendí hace 47 años en la clase de neuroanatomía. ¿Ok? Pues bien, les voy a platicar algo. Allá por el año de 1950, 50 y tantos, que fue cuando yo nací, ¿verdad? Un señor, un investigador, le regalaron un microscopio sumamente potente para su época, 1950 y tantos. Se llamaba Rexel. Supongo que donde habitaba había muchos gatos, y pues les quitó la médula. Y entonces hizo cortes histológicos, ¿verdad? Supongo que tenía algo de histólogo, y se puso a revisar minuciosamente todas las regiones medulares. Y él con su gran microscopio descubrió que esto, que era el núcleo propio del asta posterior, no era una bola, sino que era una franja en la sustancia gris.
o 2 franjas. ¿Sí? Y entonces fue describiendo a cada una de las neuronitas que había aquí. Y como era tan potente su microscopio y muy buenas sus técnicas, pues dijo, fíjense que esta zona que le llaman núcleo gelatinoso de Rolando y que ponen muchos puntitos, muchos somas, pues no dan origen a ningún fascículo. Y eso era lo que nos enseñaban, que la sustancia gelatinosa daba origen al fascículo espinotalámico lateral. Ese fue el conocimiento que recibí. Y desde que yo nací, ya alguien había dicho falso. Todas estas neuronas que están en esta lámina 2 son interneuronas. Ninguna va a salir a la sustancia blanca. Entonces, no se puede formar un fascículo. Él mandó sus trabajos a las sociedades médicas y todo, y nadie le hizo caso. Por el simple hecho de haber hecho estudios en gatos. Porque no es el animal de experimentación, ¿sí?, que se utiliza normalmente. Y entonces sus trabajos quedaron rezagados ahí por casi 50 años. ¿Sí? Hasta que otros investigadores dijeron, bueno, yo voy a retomar esos trabajos de Rex, pero ahora ya los voy a hacer en los animalitos adecuados. Y encontraron los mismos resultados. Y entonces, pues al final se le da el crédito a Rexer, ¿sí?, de que fue el primero que describió cómo estaba organizada la sustancia gris y la clasificó en 10 láminas. Si le hubiéramos hecho caso, júrenlo que el conocimiento médico hubiera avanzado muchísimo, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Por culpa del gato, porque no debió haber trabajado en eso. ¿Ok? En la actualidad, esto se ha hecho en todo tipo de organismos y sabemos que hay 10 láminas que están formadas por somas neuronales de características específicas. Y entonces le llamamos lámina 1, lámina 2, 3, 4, 5 y 6. Y estas 6 láminas forman el asta posterior. La lámina 7, vean que es muy amplia. Ocupa la mayor parte del asta. De hecho, aquí está el asta lateral, en los segmentos que debe haber asta lateral, y ocupa la región lateral del asta anterior. Luego, describió una lámina 8. Y entre las láminas 7 y 8, encontró zonas donde había grandes neuronas. Neuronas alfa o neuronas del grupo 1A. Estas grandes neuronas se llaman motoneuronas del asta anterior y formaban estos grupos nucleares que estaban aquí, grandes motoneuronas. Y todas las grandes motoneuronas que están en los segmentos medulares las denominó lámina 9. Entonces, las láminas 9 son de donde van a salir las neuronas eferentes somáticas generales, tanto alfa como gamma. ¿Ok? Todo el resto de las láminas 7 y 8 son interneuronas que juegan un papel muy importante en la integración de los reflejos medulares, en las acciones motoras. ¿Ok? Lámina 9, grandes motoneuronas. 7 y 8, interneuronas. Y en la 7 tengo el asta lateral, de donde van a salir neuronas eferentes viscerales generales preganglionares. ¿Ok?
¿Qué es lo que sale por una raíz anterior? Neuronas alfa, neuronas gamma y neuronas eferentes viscerales generales preganglionares. Esos son lo que sale. ¿Ok? Y eso viene pues de la lámina 7, la lámina 8 y las láminas 9. La lámina 10 corresponde a las comisuras gris posterior y comisura gris anterior, que es por donde cruzan los axones y generalmente no hay grupos nucleares, no hay somas en forma importante. ¿Ok? Vamos a estudiar el día de mañana la laminación de Rexer y cómo se clasifican los fascículos, haces o tractos. ¿Ok? Ustedes tienen ahí en su presentación, que espero que se la aprendan, estos cuadritos. Fascículos del cordón posterior. Entonces vienen ascendentes, descendentes. Se van a aprender estos fascículos. ¿Ok? 5 en el cordón posterior. 5. ¿De acuerdo? En el cordón posterior. Se van a aprender los del cordón lateral. ¿Ok? No vamos a ver todos, no vamos a ver todos. Pero denles una leída para que mañana no les cueste trabajo entenderlo. Y se van a aprender los fascículos del cordón posterior. ¿Ok? De hecho, en este esquema están todos los fascículos que ustedes deben aprenderse. ¿Sí? A ver qué retención de memoria tienen para que al rato lo vean en sus diagramas. Si yo digo cordón posterior, aquí veo el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Veo un fascículo interfascicular, o sea, está entre estos dos, y uno que está pegadito al tabique, medio posterior, se llama septo marginal. Estos son los 4 fascículos que ustedes nunca deben olvidar. ¿Ok? Cordón posterior. Grácil, cuneiforme. Interfascicular y septo marginal. Ya. En el cordón lateral, vean, me voy a aprender lo siguiente. Estos fascículos que parecen salchichas. ¿Sí? Salchichas. Se llaman espinos cerebelares dorsal y ventral. Dorsal y ventral. Luego tengo el córtico espinal lateral, rubro espinal y espino talámico lateral. 5. 5 fascículos. Vean que hay más. Vamos a mencionar algunos. Pero los 5 fascículos que no puedo olvidar son espino cerebelar dorsal, espino cerebelar ventral, córtico espinal lateral, rubro espinal y espino talámico lateral. En el cordón anterior, me voy a aprender el espino talámico anterior, el vestíbulo espinal. En ese orden, espino talámico anterior, vestíbulo espinal y córtico espinal anterior. Córtico espinal anterior. Hay más, pero son 3.
Entonces, lo que van a hacer ustedes, ya que se los mencioné, es irse a su documento de núcleos y fascículos de médula y tallo cerebral, y ahí están esos. ¿Ok? Ahí están esos fascículos que les acabo de mencionar. Y entonces van a aprender las 5 cosas de un fascículo. Nombre. Localización. O sea, deben saber si está en el cordón posterior, en el cordón lateral y en el cordón anterior. Función que conducen. Dónde se originan y en dónde terminan. Nombre, localización, función, origen y terminación. Y eso lo tienen ustedes en unos cuadritos ahí de estos fascículos. Si ustedes aprenden eso, mañana la clase va a ser muy fácil. ¿Ok? Y de aquí en adelante yo les sugiero que se pongan a estudiar diario porque si no se van a perder. ¿Ok? Esa es la tarea para el día de mañana. Aprenderse los fascículos de la médula espinal. Vean, no les estoy pidiendo todos. Son muchos. Les estoy pidiendo unos cuantos. ¿Sí? Si yo les digo aquí, grácil, cuneiforme, septo marginal, interfascicular, ya. Espinotalámicos, los vamos a ver ahí. Córtico espinal, rubro espinal. ¿Sí? Ya después se aprenderán todos los demás, porque los vamos a ver en tallo cerebral. ¿Ok? Y se ponen a estudiar las imágenes que están aquí, que es lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Ok? Este es un esquema de Netter, donde están los principales fascículos. Vean, grácil, cuneiforme. Espinocerebelar dorsal, espinocerebelar ventral. ¿Sí? Esto que ven aquí es espinotalámico lateral, espinotalámico anterior. Es córtico espinal lateral y entonces aquí tengo el córtico espinal anterior. Veo el vestíbulo espinal. Bueno, estos son los fascículos que vamos a manejar en forma importante. Vamos a mencionar todos los demás, pero los importantes se los tienen que aprender. ¿Ok? Vamos a dejar aquí, dejar de compartir y vamos a ver dudas y preguntas.